Hola chicos, bienvenidos al canal del profe Jimmy Mendoza. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios de funciones encontrando el dominio y el codominio. A lo largo de los videos entenderemos un poco más los conceptos de las funciones. Para este video vamos a tener en cuenta algunas expresiones como las que aparecen aquí en pantalla. Bueno chicos, en los siguientes videos de funciones que voy a subir, vamos a explicar un poco sobre los conceptos de las funciones y algunas de sus características y también la gráfica. En este caso vamos a analizar el dominio y el codominio. El dominio de la función es un conjunto de números, de variables, que de alguna manera van a ser aceptables. Vamos a analizar ahora cómo podemos hallar el dominio y el codominio, y cuando ya tengamos funciones algebraicas, es decir, cuando encontremos dominio, codominio, intersecciones, etc., y al final hagamos la gráfica, vamos a comprender un poco más lo que es el dominio y el codominio. Entonces, aquí tenemos una función f de x igual a 5x menos 2. Como expliqué al principio, para hallar el dominio y el codominio, únicamente debemos encontrar los números, aquellos números que nos den una operación, tales como una división entre 0, una raíz parte negativo y un logaritmo de 0 o de negativo. Entonces, empecemos. En este ejercicio a simple vista notamos que no podemos tener una división entre 0 porque no hay una fracción. Tampoco podemos tener una raíz, porque no existe la raíz y tampoco hay logaritmo. Entonces, primero hallamos el dominio. Simplemente ponemos dominio de la función para todo x que pertenezca al conjunto de números reales. ¿Qué nos dice esto? Que no importa el valor que reemplacemos por x, simplemente no vamos a tener ninguna operación que no es aceptada por las funciones, que como expliqué son la división entre 0, raíz par negativo y logaritmo de 0 o de negativo. Para hallar el codominio debemos reemplazar la función de x por y. Y colocamos y es igual a la función 5x menos 2. Y en este caso debemos despejar x. Entonces, este menos 2 va a pasar a sumar y tenemos 5x va a ser igual a y más 2. He volteado la ecuación, que no nos afecte nada, y al final para despejar x tengo que x va a ser igual a y más 2 sobre 5. En esta función nos damos cuenta que no existe la posibilidad de tener tampoco una operación que explicamos antes. Por lo tanto, también colocamos que el codominio de la función es para todo y que pertenezca al conjunto de números reales. Bueno chicos, aquí tenemos otra función en el que a simple vista, para hallar el dominio de la función, ya tenemos que existe una fracción. Entonces, para evitar que la fracción nos dé una división entre 0, es decir, que todo lo de abajo sea 0, a simple vista podemos notar que x debe ser diferente a 4. Porque en el momento en que sea 4 positivo y hagamos la operación 4 menos 4 nos saldrá 0. Si es que es un poco más complicado encontrar este número, simplemente podemos hacer una operación solamente anotando el denominador y poniendo que debe ser diferente a 0. Que es lo mismo que una ecuación, solo que con un signo de inecuación. El que resta pasa a sumar y dice que x debe ser diferente a 4 positivo. Entonces anotamos el dominio de la función para todo x que pertenece al conjunto de números reales, pero x debe ser diferente a 4 positivo. Ahí hacemos notar en el ejercicio que el único valor que no debe valer x es 4 positivo. Al anotar esta definición de dominio de la función, nos damos cuenta que el único valor que no es aceptado para x es el 4, y cualquier otro valor del conjunto de números reales será aceptado para que al final podamos sacar algunos pares ordenados de la función. Para hallar el codominio, como expliqué en el anterior ejercicio, simplemente en vez de colocar f de x, colocamos y es igual a 3 sobre x menos 4. Ahora sí, para despejar x vamos a pasar a multiplicar. Y vamos a tener y por x menos 4 va a ser igual a 3. Aquí vamos a aplicar una propiedad distributiva. Y por x, más por menos, menos, 4 por y, 4y es igual a 3.
Luego, todo lo que no tiene x lo pasamos al otro lado. Por ejemplo, este que está restando pasa a sumar y tendremos y x va a ser igual a 3 más 4 veces y. Voy a continuar aquí arriba, el que multiplica pasa a dividir y voy a tener que x va a ser igual a 3 más 4 veces y sobre y. Al llegar a este punto del codominio de la función, tenemos que buscar, de la misma manera que en el dominio, algún número que debemos evitar para que nos dé una de las operaciones ya mencionadas, de las expresiones ya mencionadas. En este caso debemos evitar que y sea 0. Si queremos hacerlo de esta manera, podemos poner simplemente que el denominador es y, debe ser diferente a 0. Porque no existe ningún número que esté sumando o restando al denominador. Entonces, el codominio de la función para todo y que pertenece al conjunto de números reales, siempre y cuando y sea diferente a 0. Chicos, aquí tenemos el último ejemplo en el que ya tenemos una fracción y también aplicamos una raíz. Entonces, para resolver este ejercicio debemos recordar las dos expresiones que debemos evitar, que es la división entre 0 y la raíz par de negativo. Para ello vamos a seleccionar todo lo que está dentro de la raíz, que sería x menos 2 sobre x menos 5. No necesitamos poner la raíz. Nos dice que toda la expresión dentro de la raíz nos debe dar mayor o igual a 0. Por lo tanto, en el momento en que toda la expresión, es decir, cambiemos x por cualquier valor y que este resultado sea mayor o igual a 0, vamos a evitar la raíz par de negativo. Como hemos aprendido en las inecuaciones algebraicas, podemos hallar las raíces o las respuestas de la inecuación tanto en el numerador como en el denominador. A simple vista podemos tener que en el numerador la respuesta es 2 y en el denominador la respuesta es 5. Entonces colocamos nuestra recta real y colocamos. Aquí es el 2 positivo y aquí el 5 positivo. Como la inecuación nos dice que es mayor o igual, deberíamos pintar ambos círculos de la inecuación. Sin embargo, podemos recordar que en los videos de inecuaciones explicamos que debemos evitar la división entre 0. Entonces no podemos tomar el 5 como valor, porque en el momento en que x valga 5, 5 menos 5 nos dará una división entre 0. Entonces solo pintamos el 2, que va a ser parte de la respuesta. De esta manera también evitamos la división entre 0 en la función. Entonces tomamos un valor aleatorio para encontrar cuál es verdadero, falso, que en este caso voy a tomar el 0. Y voy a reemplazarlo aquí. 0 menos 2 tiene menos 2 sobre 0 menos 5, menos 5. Esto debe ser mayor o igual a 0. Menos entre menos más. Y tenemos 2 quintos es mayor o igual a 0 y tenemos que esta proposición es verdadera. Entonces donde está el 0 ponemos verdadero, falso, verdadero. Y pintamos todo lo que nos concierne. Ahora sí, después de haber encontrado el conjunto solución, que lo voy a colocar aquí abajo, que es abierto en menos infinito hasta 2 cerrado, unión, abierto de 5 hasta infinito, que es abierto igual, podemos colocar ya el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función será para todo x que pertenece al conjunto de números reales, pero x debe estar entre todo este conjunto solución. Entonces solamente copio el conjunto solución que me da abierto en menos infinito hasta 2 cerrado, unión, abierto en 5 hasta infinito positivo abierto. Una vez que ya hemos encontrado el dominio de la función, ya podemos buscar el codominio. Como explicamos, para el codominio de la función simplemente cambiamos la función por y colocamos la raíz. X menos 2 sobre x menos 5. Debemos despejar x y para ello vamos a eliminar la raíz aplicando el cuadrado en ambos miembros. Entonces la raíz se elimina con el cuadrado y nos quedará
y cuadrado va a ser igual a x menos 2 sobre x menos 5. Entonces, el que divide pasa a multiplicar y tendré y cuadrado por x menos 5 va a ser igual a x menos 2. Aplico una propiedad distributiva y tengo y cuadrado por x menos 5 por y cuadrado. Esto es igual a x menos 2. Debo encontrar el valor de x. Entonces, como x está en ambos miembros, todo lo que tiene x lo llevo al primer miembro y lo que no tiene x al segundo miembro. Tengo y cuadrado x menos x va a ser igual, este va a pasar a sumar 5y cuadrado menos 2. Factorizo x y me va a quedar y cuadrado menos 1 va a ser igual a 5y cuadrado menos 2. Aquí cierro paréntesis. Ahora sí, tengo despejado x y voy a tener x va a ser igual a 5y cuadrado menos 2 sobre y cuadrado menos 1. Al haber despejado x, me doy cuenta de una manera muy sencilla que solamente voy a aplicar una fracción en esta función para hallar el codominio. Entonces debo evitar que el denominador sea igual a 0. Entonces voy a colocarlo en este lado, solo el denominador. Y cuadrado menos 1 debe ser diferente a 0. Entonces, este pasa a sumar y tengo y cuadrado va a ser diferente a 1. Aplico raíz en ambos miembros y me va a dar una respuesta positiva y una negativa. Entonces, y debe ser diferente a 1 y y debe ser diferente a menos 1. De igual manera, si es que aplicáramos en esta parte una diferencia de cuadrados, nos daría exactamente las mismas respuestas, aún usando Ruffini o cualquier método de factorización que ya hayamos aprendido antes. Entonces solamente anoto el codominio de la función para todo y que pertenece al conjunto de números reales, siempre y cuando y sea diferente a 1 y y sea diferente a menos 1. De esta manera encontramos el dominio y el codominio de una función que ya aplicamos una fracción, es decir, evitar la división entre 0 y una raíz para evitar la raíz par de negativo. Bueno chicos, espero que les haya sido de ayuda. Aquí en pantalla les dejo algunos ejercicios para que puedan practicar en casa. En los comentarios háganme saber los resultados para saber qué tal lo hicieron. También no olviden suscribirse al canal y también activar las notificaciones.